Dale. Ahora bien, continuando con el análisis de los ángulos, encontramos que PX, que se encuentra sobre el eje que llamamos X, y PI, que dijimos que se encuentra por el eje que llamamos Y, estos dos, evidentemente, son perpendiculares, porque PX y PI, siempre los ejes los hacemos perpendiculares. ¿Tá? Por lo tanto, acá tenemos otro ángulo que, sumado a beta, nos va a dar también 90. Un ángulo que sumado a beta nos dé 90, evidentemente, tiene el mismo valor que el ángulo alfa. Es decir, si dijimos que beta más alfa era 90, podemos decir perfectamente que este ángulo que está formado entre P y PI, entre el peso y la componente del peso en el eje de las Y, ese ángulo es un ángulo también llamado alfa. ¿Tá? Es decir, que si la inclinación fuera, por ejemplo, de 20 grados, el ángulo entre la componente en el eje Y de la fuerza peso y la fuerza peso, este ángulo también va a ser de 20 grados. ¿Tá? Ahora vamos a ver cómo determinamos el valor de PI. Para determinar el valor de PI vamos a considerar este triángulo rectángulo, que está acá, que estoy sombreando con el lápiz, ese triángulo rectángulo, que tiene un ángulo que evidentemente es el ángulo alfa, donde el peso es la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo porque es recto en este ángulo. Por lo tanto, el peso es la hipotenusa. Entonces, recordando que el coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, podemos decir que el coseno del ángulo alfa, en nuestro caso, es el cateto adyacente, es decir, que es PI, dividido la hipotenusa, que decíamos, es el peso. Por lo tanto, la componente en el eje Y de la fuerza peso, la que llamamos P sub I, se puede encontrar haciendo el peso por el coseno del ángulo alfa. ¿Tá? El peso se encuentra dividiendo a la derecha de la ecuación y lo podemos escribir multiplicando a la izquierda de la ecuación. Por lo tanto, acá tenemos cómo determinamos la componente del peso en el eje Y. De una manera análoga, similar, podemos encontrar la componente en el eje X. ¿Cómo vamos a hacer? De la siguiente manera. Consideramos el mismo triángulo rectángulo, pero recordemos que estos triángulos rectángulos se encontraban también en un rectángulo donde el rectángulo, por tener los lados iguales, opuestos y paralelos, tenemos acá PX, por lo tanto este lado que está acá tiene exactamente la misma medida que PX. ¿Tá? Podemos decir entonces que el seno del ángulo alfa va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En nuestro caso, el seno del ángulo alfa va a ser el cateto opuesto al ángulo alfa, es decir, PX dividido la hipotenusa, es decir, peso. ¿Y por qué de manera análoga? Porque de vuelta el peso que se encontraba dividiendo a la derecha de la ecuación lo vamos a pasar multiplicando a la izquierda y encontramos acá una expresión para determinar P sub X. Lo que quiero que ustedes hagan es, que después de ver el video, me pongan en la plataforma el video si lo vi o no lo vi. Si lo vieron y tienen preguntas, manden las preguntas. No tienen que hacer ninguna tarea más que poner si lo vieron y si tienen alguna pregunta para hacer. No se olviden de quedarse en su casa y cumplir con todas las normas de higiene que indica el Ministerio de Salud Pública, porque al coronavirus le ganamos entre todos.